Piensa en la última vez que fuiste al supermercado. Entraste, agarraste lo que necesitabas, viste el precio, pagaste, saliste. Todo el proceso duró tal vez 20 minutos y probablemente ni pensaste en él. Ahora borra todo eso. Borra los precios fijos, borra la caja registradora, borra las tarjetas, el efectivo, los códigos de barras, borra los pasillos ordenados, los letreros, los empaques. Borra la idea de que puedes entrar a un lugar y llevarte algo a cambio de un número acordado de antemano. ¿Qué queda? Nada. El caos puro de dos personas que quieren cosas diferentes y tienen que llegar a un acuerdo desde cero. Eso era comerciar hace 5000 años. Y sin embargo, funcionaba. De hecho, funcionaba tan bien que construyó civilizaciones enteras. Los primeros mercados de la historia no eran como los de hoy. No había precios. No había dinero tal como lo conocemos. No había reglas escritas de comercio. Y aún así, la gente compraba, vendía, negociaba y acumulaba riqueza. ¿Cómo? Empecemos por el problema que hizo que los mercados fueran inevitables. Porque antes de que existiera cualquier mercado, existía el trueque. Y el trueque tenía un defecto tan grande que era prácticamente imposible de usar. El trueque suena simple. Tú tienes algo que yo quiero. Yo tengo algo que tú quieres. Lo intercambiamos y los dos quedamos contentos. El problema es que eso casi nunca pasaba. Imagina que eres agricultor en Mesopotamia hace 6000 años. Tienes trigo. Mucho trigo. Más trigo del que puedes comer. Y necesitas una vasija de cerámica para guardar agua. Encuentras al ceramista del pueblo. Pero él no necesita trigo ahora mismo. Acaba de cosechar y tiene suficiente. Lo que él necesita es cuero para hacer sandalias. Entonces tienes que encontrar al curtidor. Pero el curtidor no necesita cerámica. Necesita carne. Y así. Un ciclo interminable de necesidades que no coinciden. Los economistas llaman a esto la doble coincidencia de deseos. Para que el trueque funcione, las dos personas tienen que querer exactamente lo que la otra tiene, al mismo tiempo, en la misma cantidad. Las probabilidades de que eso ocurra de forma natural son bajísimas. Y sin embargo, durante miles de años eso era lo único que existía. Así que la gente encontró soluciones creativas. Algunas funcionaron, otras crearon problemas nuevos, y una de esas soluciones terminó cambiando la civilización humana para siempre. Y esa solución no vino de los mercaderes. Vino de los sacerdotes. Hace unos 6500 años, en lo que hoy es Irak, empezaron a aparecer los primeros intercambios organizados. No eran mercados como los conocemos, eran más bien puntos de encuentro. Lugares donde la gente sabía que podía ir a intercambiar cosas. Sin edificios especiales, sin horarios fijos, sin nadie a cargo. Pero con el tiempo, esos puntos de encuentro se volvieron más sofisticados. Para el año 4000 antes de nuestra era, Mesopotamia ya tenía algo que se parecía más a un sistema comercial real. Tenía caravanas de burros transportando mercancías entre ciudades. Tenía mercaderes especializados que se dedicaban solo a comprar y vender. Y tenía algo crucial que hizo posible todo lo demás: los templos. Los templos de Mesopotamia no eran solo lugares religiosos. Eran los bancos, los almacenes y los reguladores del comercio de toda la región. El templo recibía excedentes de los agricultores: trigo, cebada, aceite de oliva. Los guardaba y luego los redistribuía según las necesidades de la comunidad. Si necesitabas algo que el templo tenía, podías obtenerlo, pero no gratis. Tenías que devolver con interés. Así nació el concepto de crédito, no en Wall Street, no en los bancos modernos. En un templo de barro en Mesopotamia hace más de 5000 años. Y con el crédito llegó algo que cambió todo: la necesidad de registrar las transacciones. Para eso, los mesopotámicos inventaron algo que no tenían planeado inventar. Algo que hoy usamos para escribir esto: la escritura. La escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo conocido, no nació para escribir poesía. No nació para registrar historia. No nació para comunicar ideas filosóficas. Nació para llevar cuentas. Los primeros textos escritos que conocemos son registros comerciales. Tablillas de arcilla que dicen cosas como: fulano recibió 30 jarras de aceite. Mengano debe al templo 20 sacos de cebada. Registro de entrada de mercancías del mes tal. Contabilidad, pura y simple. Los arqueólogos encontraron más de 20.000 de estas tablillas en una excavación en Turquía. Registros detallados de familias de comerciantes que llevaban décadas haciendo negocios por toda Mesopotamia. Transacciones, deudas, acuerdos, precios. Todo documentado. Piensa en lo que eso significa. El ser humano desarrolló la capacidad de escribir no para contar sus sueños o sus guerras. Eso vino después. Lo primero que quisimos registrar fue cuánto le debíamos al vecino. Somos en el fondo una especie de contadores.
Y esas cuentas son la prueba de que ya existía algo parecido a un mercado organizado. Pero había un problema enorme. Todo ese comercio se hacía sin dinero, y sin dinero cada transacción era una negociación desde cero. Hasta que alguien encontró un sustituto perfecto, algo que todo el mundo quería, que no se echaba a perder, y que podías dividir en cantidades exactas. Y lo que encontraron te va a sorprender. Antes de que existieran las monedas, la gente necesitaba algo que todo el mundo quisiera, algo que no se echara a perder. Algo fácil de transportar. Algo que pudiera dividirse en cantidades pequeñas. En Mesopotamia ese algo fue la cebada. La cebada era el grano del pueblo. Todo el mundo la necesitaba para comer, para fermentar cerveza, que era prácticamente agua potable en esa época, y para alimentar animales. Era universalmente valorada, así que si necesitabas algo en el mercado local, pagabas en cebada. Si le debías algo a alguien, se lo devolvías en cebada. Si el templo te prestaba crédito, te cobraba intereses en cebada. Había incluso banqueros de cebada, personas cuyo único trabajo era prestarte cebada y cobrarte de vuelta con intereses. El problema era obvio, la cebada es pesada. Si necesitabas hacer una transacción grande, tenías que cargar sacos enormes. Y si el comercio era de larga distancia, cargar cebada era completamente impráctico. Así que para el comercio lejano usaban otra cosa, pequeños discos de metal, cobre, bronce, estaño, plata, sin ningún valor simbólico especial todavía. Solo metal pesado en cantidades medidas. Eso era el dinero antes del dinero. Y funcionó durante siglos, hasta que llegaron los griegos. Y los griegos no solo resolvieron el problema del dinero. Inventaron algo que ninguna civilización había tenido antes, un espacio físico diseñado exclusivamente para el comercio, y le dieron un nombre que todavía usamos hoy: el ágora. Si alguna vez escuchaste esa palabra y pensaste que era solo un lugar de debate filosófico donde Sócrates hablaba con sus amigos, te perdiste la mitad de la historia. El ágora era el mercado. Era la plaza central de las ciudades griegas. Y sí, ahí se debatía política, se juzgaban casos legales y los filósofos discutían sobre la naturaleza del universo. Pero también, y principalmente, ahí se compraba y vendía absolutamente todo: carne, pescado, aceite de oliva, telas, joyas, información, servicios. Lo que diferenciaba al ágora de los intercambios informales anteriores era que tenía reglas. Tenía funcionarios cuyo trabajo era supervisar que las transacciones fueran justas. Tenía sistemas de pesas y medidas estandarizados para evitar el fraude. Y tenía monedas. Los griegos fueron de los primeros en desarrollar un sistema de monedas acuñadas con valor garantizado por el Estado. Eso cambió todo. Con una moneda estándar, ya no necesitabas negociar el valor de cada objeto. El precio podía ser fijo. Podías planear. Podías ahorrar. Podías hacer cálculos de largo plazo. Pero si Grecia inventó el mercado moderno, Roma lo convirtió en un sistema. Y ese sistema era tan sofisticado que los historiadores tienen un nombre muy específico para lo que construyeron. Roma tenía mercados para todo. El Foro Boario era el mercado de ganado, uno de los más antiguos de Roma, construido cuando los romanos todavía comerciaban sin monedas, solo con trueque. El Foro Holitorio era el mercado de vegetales. El Macelo era el mercado de alimentos en general: carne, pescado, especias, vino. Cada categoría de producto tenía su propio espacio, su propio mercado especializado. Pero el más impresionante era el mercado de Trajano. Construido en el siglo II de nuestra era, era una estructura de múltiples pisos con más de 150 tiendas y oficinas. Mercaderes vendiendo telas, vino, especias raras, animales exóticos. Había administración, logística, seguridad. Los historiadores lo llaman el primer centro comercial del mundo. Y tenía un detalle que lo conecta directamente con tu experiencia de ir al supermercado hoy. En Roma, el precio no era fijo. Todavía. En los mercados romanos, la negociación era parte del proceso. Llegabas, veías el precio inicial y empezabas a regatear. El vendedor bajaba un poco. Tú ofrecías más. Llegaban a un acuerdo. Eso que hoy hacemos en algunos mercados de pulgas era la norma en Roma para comprar tu pan de cada día. Pero Roma también tuvo el primer gran experimento de control de precios de la historia. Un experimento que terminó en desastre total. Y cuya lección sigue siendo relevante hoy. En el año 301 de nuestra era, el emperador Diocleciano tenía un problema: la inflación. Los precios en el Imperio Romano habían subido tanto que la gente no podía pagar por comida básica. Los salarios no alcanzaban. El sistema económico estaba colapsando. Diocleciano hizo lo que le pareció lógico. Fijó los precios por ley. El edicto de precios máximos estableció el precio máximo legal para más de 1000 productos: trigo, vino, carne, ropa, herramientas.
Todo tenía un precio fijo que nadie podía superar. La pena por violar el edicto era la muerte. ¿Funcionó? No. Completamente no. Los vendedores simplemente dejaron de vender. Si el precio legal no cubría sus costos, prefirieron no vender nada. Los productos desaparecieron del mercado. La gente que antes podía comprar algo a precio alto ahora no podía comprar nada porque no había nada disponible. El edicto fue derogado poco después, pero la lección quedó escrita, literalmente en piedra, para que la historia la leyera. Los mercados son complicados, y cuando los fuerzas a comportarse de una manera que no les es natural, simplemente dejan de funcionar. Diocleciano aprendió eso de la manera más difícil. Y 2000 años después, los economistas todavía estudian su fracaso en las universidades. Pero hay algo de estos mercados antiguos que sí funcionó tan bien que todavía lo usamos hoy sin darnos cuenta, y tiene que ver con una palabra que dices casi todos los días. La palabra salario viene del latín salarium, y salarium viene de sal, como la sal de cocina. En la Roma antigua, la sal era tan valiosa que a los soldados se les pagaba parcialmente con ella. Era un bien de primera necesidad en un mundo sin refrigeración. La sal era lo que te permitía conservar carne, pescado, cualquier alimento perecedero. Así que cuando decimos que alguien gana un buen salario, estamos usando una palabra que lleva grabada adentro la historia de 2000 años de comercio. El lenguaje que usamos está lleno de esas huellas. Mercado viene del latín mercatus, del dios Mercurio, el dios del comercio en Roma. Pecunia, la palabra romana para dinero, viene de pecus, que significa ganado, porque antes de las monedas el ganado era riqueza. Capital viene de caput, cabeza, como cabeza de ganado. La cantidad de reses que tenías era tu capital. Cada vez que usas estas palabras estás hablando con el vocabulario de los primeros mercaderes de la historia. Y hay algo más que nos dejaron que es todavía más fundamental. Los mercados de Mesopotamia, de Grecia, de Roma, establecieron algo que parece obvio pero no lo era. Que dos extraños podían encontrarse, hacer una transacción justa y separarse sin que ninguno tuviera que conocer al otro. La confianza entre desconocidos. Eso es lo que inventaron los primeros mercados, no el intercambio de bienes. La confianza. Y esa confianza es lo que hace posible algo que haces todos los días sin pensarlo. La próxima vez que entres a una tienda, a un supermercado, a un mercado de fin de semana, detente un segundo. Lo que estás haciendo tiene 6500 años de historia detrás. Alguien en Mesopotamia, hace más de 60 siglos, tuvo que resolver el mismo problema que tú resuelves cada vez que compras algo. ¿Cómo obtener lo que necesitas de alguien que no conoces, de forma justa, sin que ninguno salga engañado? Ese alguien no tenía monedas, no tenía precios fijos, no tenía leyes de protección al consumidor, solo tenía necesidad, ingenio y la disposición de ponerse de acuerdo con un extraño. Y de esa necesidad nacieron los mercados. De los mercados nació la escritura, de la escritura nació el registro, del registro nació el crédito, del crédito nacieron las ciudades, de las ciudades nació todo lo demás. La cadena que te conecta con ese primer intercambio en la orilla del Éufrates no se ha roto nunca. Cada vez que pagas, cobras, negocias o regateas, estás haciendo exactamente lo mismo que hacían los primeros mercaderes de la historia. Solo que tú tienes tarjeta de crédito y ellos tenían sacos de cebada.